Bueno, buenas noches. Bienvenida Leslie a este ciclo de filosofía para niños que estamos organizando y desarrollando desde el Instituto Normal. Te agradecemos muchísimo em, que hayas aceptado nuestra invitación para participar y para contar a los uruguayos lo que vos estás haciendo en filosofía para niños en México. Antes de continuar y de leer tu currículum, le voy a dar la palabra a Gabriela Corvo, que es la directora de los institutos magisteriales, que quiere darte la bienvenida. Hola Leslie, un placer tenerte por acá, un gran lujo que nos estamos dando. Así que bueno, esperamos con ansias todo lo que tienes para compartir, todo lo que tienes para brindar. Un gran saludo de parte de todos los compañeros docentes, de los estudiantes y bueno, en fin, de toda la comunidad educativa del instituto. Ojalá algún día te podamos tener acá en forma presencial. Será un honor para mí. Gracias. Qué linda. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, les cuento que Leslie es compañera en estos caminos de filosofía para niños. Ha realizado varias publicaciones, pero antes les voy a contar que es especialista en formación docente y desarrollo del pensamiento crítico en comunidades de diálogo. Es filósofa educativa para niñas y niños y jóvenes y es la directora general del Centro Acertu. Es doctora en Desarrollo Humano y Educación en la Universidad de La Salle Bajío. Tiene una maestría además en Desarrollo e Investigación de la Educación de la Universidad Iberoamericana y es licenciada en Pedagogía. Fue presidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños y Jóvenes, es miembro fundadora de la Red Internacional de Comunidades de Diálogo, es miembro del Comité Nacional para la Inclusión de la Filosofía para Niños y Niñas en la nueva Escuela Mexicana. Ha realizado muchas publicaciones. En el día de hoy quizá nos cuente de algo bastante novedoso, de lo último que viene realizando. Tiene una experiencia profesional como asesora en centros educativos, ha desarrollado procesos de evaluación institucional, curricular y docente, la facilitación de diplomados, cursos y talleres, imparte cursos y talleres internacionales, ha trabajado en la Autónoma de Madrid, en los centros de filosofía para niños de Colombia, Argentina, Madrid y Cataluña. Es diseñadora educativa en desarrollo humano, es formadora en posgrados en la Universidad de La Salle, Bajío, y es especialista en comunidades de diálogo con niñas y niños. Y ha desarrollado varias conferencias, entre ellas algunas TEDx en Tijuana, la conferencia en la Cámara de Diputados sobre pensamiento crítico en la escuela, en la nueva escuela mexicana y conferencias en los institutos tecnológicos de México. Es conferencista para madres, padres y familias en desarrollo humano y hoy la tenemos acá para nosotros para aprovechar de su gentileza y de su generosidad. Gracias, Leslie. No, gracias a ustedes. De verdad, sinceramente es un honor para mí que me hayan considerado en estas entrevistas que están realizando. Y bueno, yo empezaría por ahí. Yo soy pedagoga. O sea, si esto va dirigido a maestros, creo que puede tener alguna relevancia para las trayectorias que van a seguir quienes están estudiando, quienes se especializan en docencia en relación a filosofía para niños. Un dato curioso que quería compartirles a las dos, bueno, a todo el público que tienen ustedes por acá en su canal, es que cuando yo estudio pedagogía, pues ya sabrán ustedes que se aprenden todas las teorías pedagógicas, todos los autores relacionados con la educación, y nunca llegó a mis manos el tema de filosofía para niños. O sea, yo estudié pedagogía, terminé la carrera. Luego estuve, por supuesto, ejerciendo mi profesión, capacitando a docentes, y es cuando yo estudio la maestría en investigación educativa acá en la Universidad Iberoamericana que veo una de las materias optativas que se llamaba Filosofía para Niños. Me pareció el término como altamente relevante como filosofar con niños o para ellos. Yo no sabía absolutamente nada del proyecto en aquel entonces y decido tomar esta materia y quedo enamorada completamente del proyecto.
Y el enamoramiento pedagógico surge porque pude ver un método. Es que filosofía para niños tiene varias aristas. Una arista es que es un método, es decir, es una serie de pasos que un docente puede realizar para, vamos a decirlo así, para trabajar con niñas, niños o jóvenes, un método. Entonces, en ese método, la verdad es que yo descubro una magia maravillosa que tiene que ver con formas en las que se le va a dar la palabra a los grupos con los que trabajes, formas en las que vas a activar la capacidad de escucha del docente cuando esté con los grupos, formas y estrategias, por supuesto, pedagógicas para poder detectar cuando tu grupo está desarrollando pensamiento. Entonces yo descubro eso, Laura, y quedo fascinada. Digo, es que yo he estudiado muchos años pedagogía y nadie me había dicho que había un método como tal, que pudiera tener los resultados que a mi parecer eran muy necesarios en la educación en México, al menos en ese momento. Entonces, pues como todas las personas que iniciamos en esto, tomamos un curso, luego decidí tomar un diplomado, no sé cuántas veces tomé el diplomado de filosofía para niños y luego empecé a tomar otras especialidades propiamente en filosofía y me fascino. Empiezo a encontrarme y a encontrar muchísimo del potencial pedagógico que como docentes podemos exprimir de este método. Entonces, como mi tema eran los profesores, cuando hice la tesis de la maestría, te lo voy a platicar así a grandes rasgos. Yo dije, voy a entrevistar a quienes han hecho filosofía para niños y preguntarles si como docentes han tenido algún efecto en su persona. En el estado del arte de la investigación de filosofía para niños, pues no hay más que irle rascando un poquito por ahí y van a aparecer muchísimos estudios cuanti y cualitativos sobre el impacto de filosofía para niños en niños y niñas. Son menos los que trabajan jóvenes, pero mucho menos los que están trabajando en el impacto que tiene en los docentes que damos filosofía para niños. Entonces yo me aboco a esa investigación y hago una investigación cualitativa de orden entrevista en profundidad para saber si hay algo que al profesorado le deja dar clases de filosofía para niños. O si es nada más algo en, digámoslo así, en la que tú encuentras una satisfacción profesional al ver que tus alumnos están logrando algo. Y bueno, en las entrevistas descubro dentro de los grandes hallazgos algo que creo que a los docentes les puede resultar maravilloso. Está muy bien trabajar habilidades de pensamiento con tu grupo. Eso te deja ciertamente satisfecho de ver cómo tu grupo, cuando trabajas filosofía para niñas y niños, se transforma, genera comunidad, genera solidaridad, exploran su propio pensamiento, descubres cómo también tus alumnos más inquietos empiezan a encontrar más sentido al escuchar a los otros. Bueno, esa parte de satisfacción, digamos, de ver al grupo va por un lado, pero me empiezan a decir en estas entrevistas de profundidad algo inesperado, que es digamos, la parte reversible de filosofía para niños, que tiene que ver con cuando tú das comunidades de diálogo o facilitas comunidades de diálogo por un tiempo prolongado, ya no se vuelve tan relevante los logros que empiezas a ver en tus alumnos, sino empiezas a reconocer logros en tu propia persona. ¿A qué voy con logros? Logros, por ejemplo, sociales que uno toda la vida persigue, que tiene que ver con la congruencia, por ejemplo, de valores. Al estar en una clase de exploración ética, de qué son verdades, qué son mentiras, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, bueno, de toda la exploración ética que puedas indagar, las maestras y los maestros empezaron a darse cuenta y a reconocer que era
hermoso estar viendo cómo ellos mismos se cuestionaban su propia vida, cómo ellos mismos dejaban de ser el docente que daba la clásica clase, vamos a decirlo así, la clásica cátedra, y ellos empezaban a ver que era una investigación, una comunidad en donde juntos construían preguntas para poder desarrollar desde preescolar, hasta los más grandotes de universidad. Ellos desarrollaban comunidades de investigación para la vida. Entonces, esto pues es como la gente que se hace tatuajes, te va llamando cada vez más, ahora otra vez quiero más, y vas como profundizándole, ¿no? Por ahí. Y bueno, yo seguí en esa especialidad, formándome, como leíste ahí en mi currículum, pues con la inquietud de ver cuánto congreso había en el mundo, pues yo me lanzaba. Yo soy mamá de 3 hombres ya adultos ahorita, pues mi esposo se encargaba de ellos y yo me dedicaba a seguir profundizando e investigando en pues en esta gran área que es filosofía para niños. Y ahí empecé a descubrir innovaciones, que yo creo que Leslie Cázares como tal, la palabra innovación es algo que me estimula el cerebro inmediatamente, ¿no? Entonces, el método como tal que les decía de filosofía para niños, esa estructura, ese marco metodológico que escribió Lippmann, Sharp y Oskanjan. Y luego, como que se nos olvida mencionarlo, pero tiene una bibliografía él tremenda. Bueno, por supuesto, de David Kennedy. Digamos, el grupo cercano a Matthew Lipman, creador original de esta idea pedagógica y filosófica. Ese método que te decía es, digamos, una estructura y un fundamento clave para poder después innovar. De una de mis grandes maestras acá que tuve en México, la doctora Teresa de la Garza, yo escuché en una conversación que teníamos en un diplomado, en uno de tantos que me tocó participar con ella, que le decía a una alumna, ¿quieres innovar? Primero aprende. Aprende el método, la estructura, sus fundamentos pedagógicos, sus fundamentos filosóficos también, y luego, conservando, por supuesto, la esencia del proyecto, puedes ir generando innovación. Entonces yo empiezo como a buscar en todas partes del mundo esa gran innovación que pudiera también estimular el crecimiento de mi trayectoria en filosofía para niños. Y lo encuentro en el ICPIC, en una reunión mundial que hubo en Madrid, en la que me tocó trabajar con Elena Morilla, con Angélica Sátiro, con Víctor Andrés de Colombia y por supuesto con Félix García Morillón, el que tradujo todas las novelas ahí que se ven atrás de mí, que las tradujo y que hizo un trabajo brillante, y él siguió como investigador también de todo este tema de filosofía para niños. Yo quedo muy cerca de ellos y empiezo a descubrir muchas posibilidades para trabajar filosofía para niños. ¿A qué me refiero, chicas, con esto de posibilidades? Si el método es uno de filosofía para niños, en donde todavía teníamos que pensarle mucho, y bueno, yo le he pensado mucho, es cómo llevar esto a los centros educativos. Digamos que cuando tú te capacitas en el diplomado de filosofía para niños, pues eres un docente que te capacitas, luego profundizas para poder dar el diplomado, que ese es otro tipo de profundidad en la formación. Pero yo empecé a ver un nicho muy grande en cómo diseñar procesos que le ayude a los centros educativos a implementar filosofía para niños y que no queden en la clásica capacitación que se les da, va la persona, toma el curso y adiós, no se sabe nada de eso. Y bueno, yo desarrollé esa investigación y esa propuesta que después, aquí te voy a mostrar un poquito. Después es publicada por Editorial Octaedro en España, que apoyan mucho el proyecto de filosofía
para niños. Juan León se dedica, bueno, tú lo sabes, a todo el currículum de Angélica Sátiro, de Irene de Pusch, lo ha trabajado bastante. Pues él me apoya para publicar este libro de Imbricar Filosofía para niños en centros escolares. Entonces fue otro camino pedagógico para mí. Dije, claro, cómo diseñar planeaciones, cómo jugar con la creatividad. Y en ese juego, digamos, en ese traslado de ideas, encuentro algo que les quiero mostrar en este momento, que tiene que ver con diseñar filosofía para niños. Dime, Laura, si se ve algo así como un plan, ¿sí? Bueno, este plan general es algo del trabajo que yo he diseñado y que realizo en las instituciones educativas, que tiene que ver con organizar mensualmente, voy a dejar, porque si no ya no las veo y luego se las comparto con mucho gusto para los profesores, pero que diseñes tú mensualmente qué habilidades del pensamiento vas a trabajar, qué historias del currículum de Lippmann vas a utilizar, pero importante dentro de la investigación que me ha tocado realizar es cómo vas a integrar los temas emergentes de los contextos de las infancias o de los jóvenes en, en tu proyecto escolar. Me voy a explicar. Existen momentos pedagógicos en las escuelas donde se hace comunidad de diálogo, facilitas con el currículum de Lippmann, con los manuales de indagación, con todo ese gran trabajo que existe de Lippmann. Pero empecé a ver la necesidad de, utilizando ese marco metodológico, hacer exploración de temas que les fueran, pues yo no sé si más interesantes, pero más relevantes para su vida. Voy a dar ejemplos para explicar de esto. Para los más chiquitos probablemente había el día de la celebración del Día del Niño y de la Niña, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Patria, el Día de la Amistad, ¿no? El 14 de febrero acá en México es el Día de la Amistad, el Día de la Independencia. Entonces yo empecé a ver que esos temas emergentes, utilizando el marco metodológico de filosofía para niños, tenían un potencial maravilloso para explorar, para realizar investigación y sobre todo para darle justo a uno de los objetivos principales de filosofía para niños que Lippmann, Sharp y Oskanjan planteaban, que era dejar el mundo un poquito mejor que como lo encuentras y atreverte a explorar la vida que te tocó vivir. Entonces, pues era para mí una gran oportunidad. Yo tenía un grupo de profesores que trabajaban conmigo y pues hacíamos comunidades de diálogo sobre estos temas. Entonces, este plan que les estaba compartiendo, pues tiene que ver cómo lo vas a organizar a lo largo de un ciclo escolar para que pueda tener un efecto, para que pueda tener un resultado. Si no, si se dejaba o se deja en muchos colegios, al menos acá de México, te capacitaste, adiós, y ya, si lo haces bien y si no, también. Pero esto de imbricar filosofía para niños, pues tuvo este sentido de organizar pedagógicamente hablando y dar algunas preguntas. Ya después lo migramos a realizar proyectos de investigación más largos, pero bueno, por ahí avanzó ese camino de imbricar, digamos, filosofía para niños. No sé si al momento quieras comentar algo, Laura. Una cosa que, claro, ustedes tienen el ciclo lectivo distinto que el nuestro. Por eso, en lo que vos nos comentabas, en ese plan arranca en septiembre. Pero entonces es como, es el equivalente a nuestro marzo-abril, a nuestro inicio de curso. O sea, vos estabas comenzando ese plan y lo ibas diseñando en función de distintas actividades y en función de ese proyecto de investigación muy centrado en lo pedagógico y retomando fechas o eventos o momentos especiales,
pero desde el inicio de curso. Eso es importante, ¿verdad? Sí, acá empezamos en septiembre, bueno, a veces ya en agosto, pero ya sabes, es la etapa donde se conoce al grupo, a los maestros, donde hacen, como dice mi compañera Adriana, acá de la UNAM, haciendo un caldeo, cuando se empiezan a conocer y demás. Y luego ya las clases formalmente empiezan en septiembre y son 10 meses del ciclo, digamos, educativo. Y bueno, esto sería igual. Leslie, algo clásico en ese proyecto de inicio, yo imagino que lo que empezás a hacer es a crear comunidad de indagación, ¿o Claro, no? ¿O es otro el plan? ese es el primer plan. Y qué bueno que lo tocas, Laura. Bueno, tú lo sabes mejor que nadie. Nadie puede hablar de algo tan profundo como la vida, la muerte, las verdades, las mentiras, la amistad, el compromiso, la solidaridad, la fidelidad, la esencia. Nadie puede hablar de estos temas con alguien que no conoces. Y Lippmann lo decía, forma comunidad. Ann Sharp sugería muchas estrategias para formar esa comunidad. Y tú ya teniendo esa comunidad, puedes profundizar en los temas que quieras y puedes investigar y etcétera. Por años también me gustaría compartirles algunos errores, digamos, que me ha tocado ver de algunos colegas y experimentarlos también, por supuesto, que a veces vamos como tan a la prisa de me toca dar la comunidad de diálogo y tengo que ver el hospital de muñecos y tengo que ver la habilidad de generar hipótesis. Le das tanto a eso que te olvidas de esto que señalas, es fundamental. El conocer con quién estás, el tener la confianza para compartir tu propio pensamiento. Por acá yo llamo acuerdos de convivencia a algo que en otras partes y en otro momento se llamaba reglas de participación de comunidad de diálogo. Voy a resumirlas brevemente. Pero No, una cosa, ¿sí? ¿cuánto tiempo lleva en tu planificación construir una comunidad y qué pasa si no se cumplen esos tiempos? ¿Vos qué haces? Yo siempre dedico, digamos, ahorita te voy a presentar una infografía, siempre dedico de la totalidad, digamos, que eso depende de cada persona, cuánto tiempo va a estar con el grupo, de la totalidad, invertir un 15% al menos en formar esa comunidad. Y además, en cada clase pongo siempre una actividad de inicio que sí tenga que ver digamos, el tema o las habilidades de pensamiento que voy a trabajar, pero con conocernos un poquito más. Que baje el Les riesgo. Sí, no hay que arriesgarnos a que tampoco, ya se hizo el conocimiento, siempre hay que reforzar ese contacto. Les voy a poner un ejemplo de una que me fascina hacer. Em, para trabajar el ego y la perspectiva también ayuda bastante. Les digo a mis grupos, en las actividades de inicio del diplomado o cuando estoy facilitando grupos, por favor digan algo que crean que solamente ustedes tengan. Y la gente empieza a verse como algo que solamente tengamos. Sí, sí. Piensa algo que creas, que tengas, que portes, que poseas, algo que te haga original a todas las personas. Es más, a ver, díganme ustedes dos. Y ahorita les digo cómo acaba la actividad. Díganme ustedes dos, algo que crean Algo absolutamente original que yo tenga, que tú tengas. mi perro. Tu perro, ¿y cómo se llama tu perro? Bueno, estaba pensando en el más chiquito, en Moro estaba pensando, ¿Y el por más qué es chiquito. algo que crees que solamente puedes tener tú? Es porque él no está dos veces en otros lados. Genial. A ver, Gabriela. Es difícil la pregunta, más difícil es la respuesta. Sí, y yo personalmente me considero una persona muy aburrida. Originalmente aburrida. Totalmente. Entonces, es como que no,
no encuentro algo. Si bien también comparto el gran amor por las mascotas, son muy originales mis tres hijos de cuatro patas, pero sé que todos los que amamos a los animales nos parece que el nuestro o los nuestros son los más especiales. No sé, no sé. Creo que me llevo de deberes la pregunta. A la huella dactil Ah, sí, bueno, pero eso es predecible. Yo también. buscaba algo más poético, más Bueno, puede inspirado. ser. En realidad, mira, ya te voy a responder. Venga. Creo que la originalidad, en el caso de nosotros que somos directores, y realmente los directores somos en general o parecemos seres bastante aburridos porque andamos siempre con una mochila de normativas, un montón de cosas, y a veces tampoco somos demasiado simpáticos por algunas decisiones que tenemos que tomar. Entonces, yo creo que lo que me hace original y distinta es mi manera de concebir el liderazgo institucional. Entonces, yo creo que concibo eso de una manera distinta a un gran número de directores, sin cuota de decir bien, mal, simplemente Distinto. distinto. Ok. Entonces, y más información docente, capaz que por ahí. Genial. Quiero que analicen lo que acaban de decir ustedes mismas. Este mismo ejercicio lo llevo con niñas, niños, con adultos, con jóvenes, con todo el mundo. Y vean todo lo que se acaba de compartir con una simple pregunta. Cuando digo que se trabaja el ego, es que luego nos pasa, Gabriela, lo que dices, no, ay, no, yo no tengo nada de particular. Pero luego el de al lado le dice, claro que tienes algo de particular, eres mi mejor amigo, eres una buena persona. Entonces se empieza a hacer un ejercicio bastante lindo, en donde empiezas a formar ese conocimiento para hacer comunidad. El tema de las mascotas, ahorita lo tocaste tú directamente, Laura. Ve la sintonía que generaste alrededor de ti, ¿no? Claro, es que nuestros mascotas, esto me refiero con los ejercicios y actividades de inicio para ir haciendo comunidad, ese 15% que digo. Y cada clase procuro que por lo menos pueda llevar algo de esto. Voy a presentarles, pues para que sea un poco más visual. ¿Se ve algo que dice comunidad de diálogo? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, es que yo no la veo. A ver, déjame ver. ¿Aquí la ves? No. ¿Sí? Estructura de comunidad de diálogo. Bueno, yo manejo esta infografía cuando hago la capacitación con docentes que se interesan en desarrollar las habilidades para ser facilitador de comunidad de diálogo. Y vean, les digo esto, siempre cada clase, actividad de inicio. Por ahí pongo un 10% del tiempo total que tienes dentro de tu espacio para dar filosofía para niños. Pero qué importante es tener esta actividad de inicio para crear un clima para pensar relacionado con el tema que se va a tocar. Por ejemplo, yo ahorita les hice esa pregunta y podría tocar un capítulo de Lisa, de la novela Lisa, que habla sobre los animales. O algún capítulo de Hospital de Muñecas que se habla sobre la amistad y las mascotas, qué sé yo. Entonces yo dedico este tiempo para generar este principio de contacto. Otro momento relevante dentro del espacio que tú tienes, dentro de estos momentos filosóficos que tenemos cuando estamos con los grupos, que idóneamente, déjenme decirles, deberíamos tenerlos por lo menos 2 veces a la semana con tu grupo, por lo menos. Hay escuelas que pues no les da la vida y lo hacen por lo menos una vez a la semana. Bueno, eso sería como lo mínimo, ¿no? Después de estar en esa actividad, hay que revisar un texto, el texto como pretexto. El texto base, por supuesto, es el currículum de Lippmann, que puede ser leído, narrado por los alumnos, puede ser actuado, puedes leerlo tú. Hay un variopinto de modalidades para que tú puedas trabajar estos textos, ¿no? Y ahí hay el proceso de identificación de los temas que van a querer abordar en la comunidad de diálogo. Entonces, el texto
Es un pretexto para mí porque si bien no es lo importante, sin él tampoco podríamos hacer comunidad de diálogo de filosofía para niños. Este texto que les comento es el que a veces yo cambio por temas emergentes. Entonces, hay actividad de inicio, igual me planteo qué habilidades de pensamiento vamos a trabajar y el texto lo puedo ir adecuando para realizar comunidades de diálogo. El otro momento clave de la comunidad de diálogo, pues es el plan de indagación, ¿no? Es cuando les hacemos la clásica pregunta de ¿qué te llama la atención? Podrías formular una pregunta, que se puede hacer individual, que se puede hacer grupal, que se puede hacer en papelitos de colores, que los puedes poner dentro de una pecera, que los puedes poner en globos. El momento de hacer el plan de indagación es fundamental también para desarrollar tu comunidad de diálogo. Luego, por supuesto, también la elección de preguntas. Luego les cuento de eso en otra, en otra plática, porque tengo un capítulo ya bastante desarrollado y divertido de cómo se pueden elegir preguntas más allá de solamente votar, pero se elige una pregunta y comienza lo más importante de la comunidad de diálogo. Luego, yo dije que iba a mencionar algunos errores. Luego he visto cómo facilitadoras y facilitadores de comunidad de diálogo le sacan mucho la vuelta a este momento que se trata de una vez elegida la pregunta, comenzar a explorar la pregunta que se dijo, que era relevante para la comunidad y empezar, ahora sí, como si fuéramos en una carrera de gimnasio, a ejercitar el pensamiento multidimensional. Este diálogo filosófico, véanlo por ahí en los porcentajes, por lo menos te tendría que llevar por lo menos la mitad de tu comunidad de diálogo. Si tienes una hora a la semana, pues piensa cuánto tiempo vas a realizar. Si hay escuelas que les dejan a los profesores 2 horas para que estén con ellos haciendo comunidades de diálogo, pues bueno, deberás dedicar más tiempo. Y es el tiempo clave en el que el docente facilitador de comunidad de diálogo florece, pero florece por su ausencia. Voy a explicarme con esto. Tienen que estar tan bien formados los profesores en filosofía para niños, tan bien formados que parezcan invisibles dentro de la comunidad de diálogo para que sus grupos sean los protagonistas del diálogo. Pero lo mismo que con el texto, sin la participación del profesor, sin las estrategias pedagógicas, metodológicas adecuadas para que los grupos florezcan en su pensamiento, ayudándoles con preguntas, con qué piensas de lo que dijo tu compañero. Podríamos ver otro tipo de vista sobre este punto que se está analizando. ¿Quién entendió lo que al momento se ha dicho en la comunidad de diálogo? Podríamos ver si se han aclarado conceptos o no se han aclarado conceptos. Es decir, todo eso pedagógico que hace el profesor en este diálogo filosófico es para que los alumnos sean el centro de la clase y puedan ejercitar el pensamiento. De los errores que les digo es que a veces no nos quitamos, digamos, ese saco de docentes y queremos decir a nuestros grupos lo que hay que pensar, pero hay que quitarnos esa pelusa del docente y decir, voy a disfrutar, como en la investigación que les dije, voy a disfrutar esto que están diciendo mis alumnos. Y bueno, ya por último, dentro de esa estructura, la actividad de cierre, por supuesto, que la actividad de cierre no es como se acabó la clase y vámonos. No, la actividad de cierre en comunidad de diálogo debe tener estrategias metacognitivas para que los alumnos sean capaces de ir para atrás un poquito de lo que acaban de vivir y reconocer algo de lo que, evaluar algo, reconocerlo, evaluarlo, identificarlo, nombrarlo, algo de lo que vivieron en su comunidad de diálogo. Y bueno, aquí también hay muchísimas estrategias pedagógicas que los docentes, pues, solemos hacer. ¿Y qué te pareció la clase? Es el clásico, ¿no?
Pero bueno, hay muchas técnicas en filosofía para niños para ayudarlos a identificar cómo participaron, qué habilidades de pensamiento se dieron más, se dieron menos, reconocer qué cosas quedaron como en el tintero que les gustaría profundizar en otro momento, o como estabas diciendo, Gabriela, en la casa o en la tarea o en otra clase, qué sé yo. Pero este momento dentro de la comunidad de diálogo, para mí que es altamente valioso para el proceso de desarrollo de pensamiento de los alumnos. Bueno, ya hablé O sea, muchísimo. Sí. Leslie, que no solamente es súper importante que haya un momento privilegiado en cuanto al tiempo que le dedicamos para el diálogo, sino que eso no puede terminar sin que en algún momento se piense cómo estuvimos pensando y se haga ese ejercicio. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué hay que pensar cómo pensamos o cómo nos sentimos? ¿Por qué ese momento de cierre? Yo lo relaciono mucho con la pedagogía del caracol. A ver, con calma. Si parece que el currículum escolar es una carrera donde ya te di un tema, ya te di el otro, ya en qué momento recuerdas lo que aprendiste o en qué momento lo integras en un proyecto de vida o en tu proyecto escolar, creo que esos momentos de paz, como la pedagogía del caracol, con más calmita, te permiten asentar todo lo que tú estás aprendiendo. Y ahí va la magia de la comunidad de diálogo. No es individual, lo hacemos grupalmente. Y es un deleite cuando alguien dice, ah, es que lo que dijo Gabriela me ayudó a recordar que los animales son como seres amados de cuatro patas, qué sé yo. Y tú al escuchar eso, dices, fui escuchado, alguien estuvo al pendiente de mí. Alguien me reconoció en el pensamiento. Entonces, ahora sí que hablando también de plasticidad neuronal, que es uno de los temas contemporáneos, digamos, pedagógicamente hablando, también hay un movimiento muy importante para que tú afiances y vuelvas a darle una pasada a lo que ya viste. O al revés, ¿eh? Te des cuenta, me perdí de algo porque yo no, no fui capaz de reconocer todo lo que están diciendo mis compañeros. O Y sea que tiene que ver, Leslie, con ese proceso que buscamos desde la pedagogía de la transferencia. que te quede en la vida. Yo creo que toda propuesta pedagógica puede tener un gran valor, pero muy pocas trascienden en tu vida misma. Y esa trascendencia, pues, tiene que ver con las grandes líneas de la filosofía, que es la lógica, la epistemología, la ética, la estética, que a mí me llama muchísimo la atención, y la antropología filosófica. Entonces, esas grandes experiencias te van quedando en tu vida. Cuando hablo con los papás, déjenme, les platico, yo inicio así. Esto de filosofía para niños es un seguro de vida. De esa analogía como que con un seguro de vida. Claro, porque lo que ejerciten en comunidad de diálogos va a servir justo cuando tus hijos necesiten ese discernimiento, justo cuando tú no estés como papá, como mamá, como tío, como adulto, cuando esta persona tenga que decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, decir o no verdades, compartir o no compartir, soltar o no soltar cualquier decisión, estacionarte o no estacionarte en el lugar de un discapacitado, ahí ese discernimiento va quedando en los seres humanos. Por eso me encanta. O sea, yo creo que los docentes, está bien que estudiemos pedagogía, pero en esta pedagogía yo he visto mucho sentido práctico de vida y mucho método. Entonces, si nos apegamos a los fundamentos del proyecto, no es que seamos una cuestión ortodoxa, radical, no, es que estás haciendo, digamos, la estructura fundamental para que puedas llegar a los objetivos que pretende este proyecto. Luego puedes innovar, pero como decía Tere, primero
nos aprendemos la estructura y luego puedes ir agregando innovación. Si no se pierde esta esencia que tiene esta comunidad de diálogo filosófico. O sea que de alguna forma la propuesta es trascender el aula, ¿no? Que no estamos educando para el aula, sino un poco más allá de eso. Y te hago una pregunta que hoy le hacía a Gloria, que a mí es una de las preguntas que me atraviesa. ¿Vale la pena filosofía para niños? Ay, mira, hasta tengo que suspirar. Sí, yo me he dedicado cuerpo, alma y corazón a este proyecto. Cuando me toca ser presidenta de la federación, que Eugenio es quien me invita a participar como presidenta de la federación, a mí me tocaban muchas tareas, pero una tarea clave era tratar de llegar a más personas, ampliar este sentido de ver quién, visibilizar las personas que con calidad y amor han cuidado la propuesta pedagógica y filosófica y visibilizarlos. Bueno, fuiste tú, ¿no? Laura, la primera, creo que extranjera en participar como miembro y amigo de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Y yo creo que esto te lo da también el sentido de comunidad. Claro, A ver, quiénes estamos y quiénes podemos participar e ir sumando y sumando. No solo a escuelas particulares, por supuesto, sino a escuelas públicas o como en otros proyectos. Aquí en México hay un proyecto que aprecio muchísimo, que es el proyecto Felipa, que trabaja con comunidades marginales. Ahí se capacita facilitadoras en filosofía para niños y esta organización las manda a hacer comunidades de diálogo a lugares donde se requiere, por supuesto, reconocer a la humanidad que hay en todas estas personas y empezar a dialogar sobre la vida misma. Entonces, si te fijas, pues es una manera de proyectar tu propia vida. Entonces, ¿vale la claro. pena? Yo digo que sí, vale la pena Dar dedicar, además el mundo en el que queremos vivir con espacio para todos, ¿no? claro. Ahora, hay frustraciones siempre, no nada más en grupos de niños, sino en adultos, ¿no? Uno cree en un sueño, en una utopía pedagógica, en una utopía de cómo debemos relacionarnos y luego vienen realidades que dices, "Ah, qué barbaridad, ¿no?" Como decimos en México, no me lo esperaba, pero también ahí yo ratifico mi compromiso con filosofía para niños porque personalmente me ha ayudado a ser el ser humano que busco ser. Yo nunca he dicho que soy acabada, siempre soy un ser en proceso, en camino, en búsqueda constante y eso me lo ha dado la filosofía, esa actitud abierta a filosofar, a pensar y a pensar con los demás. Ya decisiones del Centro Acertum, por ejemplo, las tomo con con todos mis allegados. Oigan, ¿qué piensan de esto? ¿Qué piensan del otro? También como que he soltado ese control que por muchos años cargaba en mi vida. También dije, "No, a ver, esto es mejor en comunidad, así que mejor lo dialogamos, lo platicamos y vale la pena. La recompensa es hermosa al ver a tus grupos, a tus amigos cuando ejercitan esa solidaridad en ti y en el entorno y cuando hay mucha congruencia. Luego la gente se equivoca, sí, me ha tocado verlo, pero tampoco soy juzgadora. Digo, sus razones tendrán para hacer lo que hacen, pero cuando lo encuentran, me admiro de ello y me congratulo con ello. ¿Cómo es posible que pensar mejore la vida de las personas? Qué buena pregunta, Laura. Aquí tengo una definición de pensamiento que te quería compartir. A ver, aquí está. Fíjate bien. Estos son, bueno, algunos referentes teóricos de la investigación de, de doctorado que acabo de realizar con jóvenes, en donde me di a la tarea de identificar la presencia del pensamiento crítico con sus indicadores en comunidades de diálogo. Entonces, pues esto de pensamiento, desde mi punto de vista,
tiene que ver con ese gran proceso mediante el cual las personas somos capaces de comprender las diversas situaciones que nos van sucediendo, que nunca son lineales, que nunca son claras, que ni éticamente, a pesar de que tengamos claridad de qué es lo ético, que dependiendo de los contextos vamos teniendo que ir analizando, confrontando, desarrollando hipótesis para saber cómo resolverlas. Es una mezcla de muchas habilidades de pensamiento las que se tienen que ejecutar para tener un gran pensamiento. A ver, Lippmann decía, no todos pensamos. Y cuando leí esto también yo dije, ay, caray, ¿cómo que no todos pensamos? Yo creí que era una condición humana. Luego yo también amo a mi perro, ¿eh? Y creo que mi perro piensa increíble, pero bueno, esa será otra historia. Pero el pensamiento para Lippmann no se trata de ideas aisladas, sino de una cadena de ideas relacionadas que puedan emitir la construcción de un pensamiento. Eso por pensamiento. Y luego por pensamiento crítico, es decir, ya ese apéndice del pensamiento, esa parte crítica de la ciudadanía que necesitamos para solventar la vida que tenemos en este mundo tan incierto, tiene que ver con la exploración de las habilidades fundamentales para tener una visión, por ahí resalto la palabra profunda ante el mundo. Que no te pase como nos ha pasado a muchos la vida de manera inconsciente, sino otra vez nos detenemos en profundizar lo que nos está pasando, analizamos, proyectamos, proponemos alguna idea para solucionar las situaciones que no siempre son problemáticas negativas, sino que también son problemáticas positivas, ¿no? Para construir cosas. Cuando profundizas y analizas tu pensamiento, eres capaz de formular otra visión del mundo. No sé si les ha pasado a quienes nos esté escuchando o ustedes mismas, piénsenlo cuando a veces nos llegan y, a ver, ¿por qué no me dices tú qué harías? Eso que está haciendo, esa pregunta es buscar el pensamiento crítico del otro para comprender la propia vida que todavía no alcanzas a analizar y requieres de algún cercano que tenga prestigio, por supuesto, para ti, para entender esto que te está tocando como ser humano. Entonces, bueno, yo descubrí esta definición de Richard Ennis, quien investigó mucho sobre el pensamiento crítico. Es un pensar reflexivo, razonado, que lo utilizamos, por supuesto, cuando hacemos y crecemos a través de los actos creativos del pensar, cómo formular hipótesis, análisis, alternativas, cuando traducimos lo que nos está pasando y lo interpretamos. Toda esa plasticidad que tenemos en la cabecita, pues es lo que sucede en el pensar. Y si buscamos pensar, no sobrepensar, como también está de moda, ya no sobrepienses las cosas, pues a lo mejor no sobrepensar será como, para mí sobrepensar es como analizar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero pensar es analizar con diferentes alternativas, eso sí es pensar, lo demás es sobrepensar y creo que a nadie nos gusta caer en un ciclo de ansiedad sobrepensando algo, pero sí pensarlo desde una salida, ¿no? Ah, puede ser esto, ahora, puede ser lo otro, esta parte como de pulpo, yo le digo yo, así del pensamiento de pulpo de muchos tentáculos donde ves todas las posibilidades y luego vas eligiendo alguna de ellas. Bueno, así yo lo veo, Laura. Es para mí algo que vale la pena ejercitar el pensamiento, ejercitarnos con los demás, conocerte a ti mismo, ¿no? Es la máxima filosófica, conócete a ti mismo, entra a la filosofía y te podrás conocer a ti mismo. Me parece súper interesante lo que estás planteando. No lo había escuchado muchas veces como lo planteas vos
y me parece que es muy potente la vuelta que vos le estás dando. Ahora, qué interesante cómo desde un pensamiento que es mío, pero que surge en diálogo, eh, nos, nos cambia nuestra propia vida, pero que a su vez es una vida que forma parte de una comunidad y en ese sentido también cambia la comunidad con una perspectiva de poder elegir mejores cosas para nuestras vidas y para el mundo, ¿no? Y que esto solo se haga desde el ejercicio de pensar y hacerlo con una intencionalidad dada por alguien que, como vos decías hace un ratito, tiende a hacerse invisible en una comunidad, es como muy, 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 muy fuerte en el sentido de poner en juego nuestros propios egos docentes, porque no es que hagan lo que yo digo que hagan, sino a través de preguntas y planificaciones de mucha formación, de recursos y de un propósito pedagógico fuerte, lograr que hagan lo que quieran hacer juntos. Y esa es una maravilla, lograrlo, pero hay que construirlo, hay que sembrarlo, hay que invertirle tiempo, tiempo de vida, genuino, pues, no nada más una inversión donde a veces como docentes nos pagan la hora y eso está bien, pero es que se dan cuenta los alumnos cuando tú estás invirtiendo en ellos, cuando los escuchas genuinamente, cuando disfrutas sus dudas, cuando te dejas asombrar por las cosas que te están diciendo, esta situación se vuelve em, multidireccional. No es el docente dando, sino es dando, recibiendo, compartiendo, estableciendo comunidad, ayudarles a ellos. Eso es clave, en filosofía para niños. Un indicador para mí, bueno, de mi doctorado, clave, donde te das cuenta que hay mayor criticidad, es cuando tus alumnos son capaces de decir cosas como esta, por ejemplo. Ah, es que lo que dijo Michelle se parece a lo que dijo Gonzalo, porque los dos dicen, fíjate bien, no dije nada, pero es una habilidad que digas, recordé lo que dijo Michelle y después lo que dijo Gonzalo, y en los dos coinciden en algo. Esa habilidad de pensamiento, de hilar lo que está sucediendo a tu alrededor, es clave para el pensamiento crítico, para la comprensión. Piénsalo en términos políticos. Qué necesario es ligar las ideas para poder generar una propuesta. Esa es una de mis favoritas. Y luego, por supuesto, la otra, que tiene que ver con reconocer que no, o que no se te había ocurrido, o que a partir de lo que están diciendo los compañeros, eres capaz de hacer lo siguiente. A partir de ahora es que pienso diferente o yo pensaba que, espérenme, cuando inició la clase yo creía que, ahora pienso que esa plasticidad otra vez es otro gran indicador del pensamiento crítico y eso te queda para siempre, ¿no? Cuando eres capaz de decir, pues esto no, o esto sí, o ratifico lo que estoy pensando porque los otros dicen es incorporar el pensamiento de los demás. Y esta es una gran característica a diferencia de otros métodos pedagógicos. En otros métodos pedagógicos, cuando capacitamos o cuando damos una clase, nos interesa saber qué dice el individuo. ¿Te aprendiste lo de la clase? Dímelo. Y aquí nos interesa saber cómo juega lo que dice el individuo en comunidad de diálogo. Evaluarlo no es fácil, por supuesto. Hay sus métodos cuanti y cualitativos para ello, pero nos interesa ver cómo se desarrolla el pensamiento a partir de este gran círculo que se llama comunidad de diálogo. Me hiciste acordar a una vez que estaba con un grupo de escolares y estábamos trabajando un dilema sobre la mentira, sobre si había que mentir para defender a un amigo. Y todos un poco como esto de siendo buenos alumnos, todos al principio decían que no había que mentir nunca, que la Sí. mentira está mal.
Y bueno, y un poco así, con ese aguijón de, bueno, yo en realidad preferiría, si soy tu amiga, que me defiendas y todo esto. En una levanta la mano, un chiquito pelirrojo con una cara, me lo acuerdo hasta hoy. Levanta la mano y dice, yo creo que hay que mentir, pero hay que mentir si uno miente bien, porque si uno miente mal, mejor no. Y lo empezó a argumentar. Además era muy gracioso por una clase abierta y de lejos la madre como que le decía, no, no digas eso. Pero él sostuvo, bueno, hay que defender a la amiga. Ahora, ¿para qué mentir si uno miente mal? Parece innecesario meterse en ese lío, si igual nos van a descubrir, ¿no? Entonces, había considerado todas las alternativas, todas las posibilidades, hizo un juicio, fue excelente, ¿viste? Mientras la madre además le hacía señas de que poco más. Bueno, Claro, eso es cuando realmente lograron pensar, ¿no? Piensen que muchas veces hay simulación del pensamiento, ¿no? También nuestros alumnos dicen que es lo correcto. Yo lo juego mucho con los animales, que soy, por supuesto, defensora de las mascotas de perros y gatos y a favor de que se rescaten y demás. Pero me ha tocado, por ejemplo, que en comunidades de diálogo están argumentando, claro, es que hay que recoger a los animalitos de la calle porque pobrecitos. Y de repente uno, yo no, es que a mí me da miedo que me vaya a pegar las pulgas o que me vaya a morder o que no se lleve con mi mascota que está en clase. Ahí ya, cuando se olvidan de esa simulación, empiezan a ejercitar el pensamiento. Lo demás tiene que ver con la pedagogía clásica, donde ellos, es que así nos educaron a todos. Tenemos que reproducir lo que crees que quiere escuchar el adulto que tienes enfrente. Y lo y lindo lo primero que es aprendemos es ser alumno. exacto, es lo correcto, no hay que decir mentiras. Luego me dices cómo le fue a este niño con su mamá. Ojalá la mamá esté más abierta a las posibilidades temáticas de su hijo. Y en ese sentido, yo hace un rato que te veo, vos además siempre me impactaste como una persona muy divertida. Entonces, yo te pregunto, ¿qué lugar tiene el humor en estas comunidades y en este desarrollo del pensamiento crítico y creativo y ético incluso? ¿Encontrás que el humor, porque me parece que dentro de los programas de filosofía para niños no hay mucho desplegado en relación al humor, o vos crees que sí, no sé, capaz que yo me estoy perdiendo de algo. ¿Qué pensás en ese sentido? No, qué buena pregunta, Laura. Sí, creo que hay demasiada, a veces rigidez. Por eso te decía lo de la palabra ortodoxa, ¿no? Es esto, sí, y eso te pone en una actitud más seria, ¿no? Y creo que eso también hace que los alumnos se pongan más serios y te digan lo que tú quieres. Entonces, cuando tienes esa actitud más desenfadada, yo lo digo así, más llena de color, que a mí los colores me fascinan, cuando empiezas a relajarte, cuando incorporas las diversiones de los alumnos, lo voy a decir así, antes yo cuando tenía grupos de niños inquietos, me aterrorizaba, decía, ¿qué es esto? Que venga la maestra y me ayude a controlarlos para que yo pueda pensar. Ahora no, ahora yo digo, a ver, ninguna maestra. Yo, Leslie, voy a disfrutar a estos niños con todo lo que quieren divertirse y compartir. Me ha tocado hacer comunidades de diálogo, por ejemplo, en museos, donde son niños que veo una sola vez en mi vida, ¿no? Y pueden llegar, por ejemplo, con cierto nivel de TDA, ¿no? Y la mamá, es que escucha a la maestra, es que pone atención, la mamá se vuelve como la maestra. Y yo le digo, déjalo, que no ponga atención, que esté viendo al... Lo que hago yo es que la conversación sea tan amena que quiera participar en Claro, ella. Entonces, ahí hay que meterle recurso desenfadado, le digo yo, disfrútalo. Esa es la mejor manera de ponerle humor a las cosas que están sucediendo y que algunos temas son difíciles, ¿eh? Por ejemplo, la muerte. claro. Nos toca hacer comunidades de diálogo sobre la muerte y bueno, aquí en México ustedes lo saben. Voy a acercar un muñequito que tengo por aquí siempre. En los mexicanos nos reímos de la muerte, pero claro que hablar de la muerte no No es siempre es fácil. fácil.
no siempre es fácil, pero es un tema filosófico altamente relevante para la comprensión de la vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues estamos hablando de la muerte, por ejemplo, y de repente llevo un juguete para hablar de la muerte. O es que esto es un xoloscuincle, no sé si conozcan el término allá en Uruguay. ¿Cómo Es se el perro llama? xoloscuincle con X, xoloscuincle, Solos. Weekly. que es el perro mexicano. Bueno, seguramente vieron la película de Disney, Coco. Es el perro mexicano que ayuda a las personas a cruzar al inframundo. Entonces, si voy a hablar de la muerte, pues nos vestimos con algo alusivo, nos caracterizamos para también hacerlo más relajado. Y eso no quiere decir que no toquemos con seriedad un tema tan importante como la vida y la muerte. Sí, pero también lo hacemos de manera lúdica con las niñas y con los niños. Vamos a jugar a pensar. De hecho, así ya se rompe la estructura de, ahí viene la maestra a decirnos qué pensar. No, vamos a venir, vamos a pensar, vamos a jugar y ¿por qué no? Nos divertimos pensando y le das a la comunidad de diálogo y la vas disfrutando. Por ahí dijiste una palabra mágica que yo hace rato que estoy queriendo que me cuentes. Supe que estás teniendo una experiencia súper interesante en museos. Contanos qué estás haciendo por ahí. Eso Bueno, es, además de que los museos son bien lindos por donde vos vivís, pero contanos un poco a ver qué idea te podemos robar. no, claro, todas las que quieran. Fíjense que tengo un amigo que desarrolló un proyecto que se llama 101 Museos México. Y él lo que se ha dedicado es a la divulgación de los museos, que como las bibliotecas luego ya empiezan a ser como poco visitadas, em, poco recurridas, poco apoyadas. Entonces él empezó a generar ese proyecto. Yo no sabría decirte lo que me detonó, pero cuando leí yo 101, es 101, 101 museos, yo me acordé cuando era niña y yo decía que sentía 101 museo dentro de mí, de sentirlo dentro de mí. Y yo tenía una amiga lindísima que su mamá trabajaba en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, uno de los museos más importantes del mundo. Y la mamá seguramente trabajaba ahí en las tardes, no sé qué hacía, pero a nosotros nos soltaba en el museo. Y corríamos por el museo y los guardias nos perseguían y nos divertíamos. No había cámaras, entonces no nos tomábamos fotos, pero hacíamos dibujos, íbamos a las bodegas a ver qué había por ahí, descubríamos rostros, colores. La verdad es que yo sentía que vivía un museo dentro de mí. Entonces, a partir de eso, se me ocurrió proponerle a mi amigo que hiciéramos un cuento con filosofía para niñas y niños y que yo en este caso lo contara como en una base de sus rallies que hacen los museos. Él, para estimular la visión cultural de los museos, hace un rally que luego lo patrocinan algunas marcas, etcétera, y la gente va siguiendo pistas. Ahora encuentra una fuente y dentro de la fuente trata de encontrar un azulejo muy lindo y trata de encontrar una pregunta que te surja a partir del cuadro de Van Gogh que estás viendo, qué sé yo. Entonces, él hace esa suerte y yo le dije, ponme en una base y vamos a probar a ver cómo resulta que yo cuente este cuento y haga filosofía para niños, con niños que están ahí con sus papás llegando de repente, ¿no? Entonces ya llevamos pues casi ya 2 años piloteando este proyecto y ya lo vamos a lanzar. Bueno, ya lo lanzamos ayer o el lunes, no me acuerdo qué día salió este proyecto. Y lo hicimos a través de una caricatura, que por ahí les voy a pedir que googleen 101 Museos México a la doctora Jones con Y. Y la doctora Jones, pues es Leslie haciendo filosofía para niños. Y lo único que hace la doctora es contar historias en los museos, ¿sabías qué? Este dato importante, etcétera, etcétera. Y lo que estamos por implementar es la publicación de este cuento que te digo para que pueda llegar a los museos y la gente que trabaja en los museos pueda tomar filosofía para niños y pueda
hacer comunidades de diálogo, que no dependa de mí, por supuesto, que sea algo más autodidacta con las familias, que los papás puedan ayudarse con pistas para, como si fueran manual de indagación, Laura, con Claro. pistas así de analizar algunos tópicos dentro de los museos y que por supuesto se estimule la cultura y le demos a esto de filosofía para niños. Pero ese, por ejemplo, me divertí mucho. Hasta la fecha me río, me han hecho una caricatura, me están haciendo un muñeco. A mi edad, como te decía, vamos a cumplir 60 años y yo viéndome en este mundo de locura, me divierto mucho y es una experiencia hermosa que ojalá algún día nos vayamos a Uruguay y la presentemos por allá también. Sí. Así que interesante entonces esto, Leslie. Pero esto vincula también con tu libro, ¿no? ¿Con el libro que hiciste para niños? No, es otro proyecto. Es otro proyecto. El otro Contame, proyecto. contame de ese libro para niños. Bueno, esta es una maravilla que gestiona. Les voy a enseñar la portada. Bueno, se llama ¿Y si jugamos a pensar? Este nombre que se parece al proyecto de Jugar a Pensar de Angélica Sátiro e Irene Push, se lo dio una filósofa que jamás había escuchado de filosofía para niños. Debo de decir eso, ¿no? Porque cuando ella me dijo, no, me van a ahorcar, ¿cómo que le puse el nombre de algo que ya medio estaba nombrado? Le dije, relájate. Ella es una filósofa que estaba estudiando el doctorado aquí en la Universidad de Guanajuato y en ese doctorado conoció a un colega mío, el profesor Adán Ortiz, y le contó de filosofía para niños. Entonces se queda ella enamorada de eso y como trabaja en un editorial del Instituto para la Cultura, genera una convocatoria para hacer historias para pensar. A mí me tocaba en ese momento ser presidenta de la federación. Seguramente te tocó en algún WhatsApp. Yo empecé a mandar a la gente, ¿quién quiere escribir algo de filosofía? Porque esta editorial quiere publicar cuentos para pensar con infancias, con juventudes. Pero luego era medio pandemia, no era tan sencillo. Y bueno, se cristalizó hace ya un año y cachito, un año y medio. Hacen una compilación, la revisión editorial, que siempre es un trabajo maratónico el que se realiza para lograrlo, una ilustradora súper creativa, la verdad es que yo no sé cómo te voy a hacer llegar ese libro, les voy a hacer llegar ese libro, pero es una belleza ese libro de ilustraciones y contiene 9 historias para pensar. Dos de ellas las escribí en coautoría con mis colegas acá de Centro Acertum, con el profesor Adán Ortiz y con el profesor Daniel Luna. Pero es que ahí también me divierto muchísimo, Laura. Escribí Bueno, es que cuando me toca contarlas me divierto muchísimo. Algún día con gusto te lo cuento acá para tus alumnos, aunque sea virtual. Es que lo divertido también puede ser tan Ahora no profundo. me da tiempo. Yo creo que ahorita no nos da tiempo. O te lo reservo para otra mejor, para que. Bueno, Pero te cuento un poquito de la historia para que se queden picados con esas ganas de que me vuelvan a invitar y que lo volvamos a contar. Esa historia es algo que le pasa a dos niños. Las dos historias se basan en... A ver, me voy a poner de pie para que vean. Aquí las tengo a Filos y a Sofía. Son dos muñequitos que me encontré. Acá está. La niña es una astronauta, busca romper también el paradigma clásico de la niña que solo juega con muñequitas, es una niña tremenda, ella es Sophie, y Filos es un niño un poco más tímido, siempre está friolento, siempre trae su gorro. Entonces, ellos son los protagonistas de esta historia y narran, en el que escribí con el profesor Daniel Luna, narran una historia que se llama La Fiesta Express. Y es una fiesta, el tema es la amistad, por supuesto ahí, pero narra una fiesta y todo lo que tiene que suceder para que se celebre el cumpleaños de Sophie. Por supuesto, tiene dilemas éticos, está acompañada de preguntas como qué es la amistad, qué es compartir, em,
qué entendemos por generosidad, qué entendemos por miseria, o sea, que explora también estos temas tan polares que pueden ayudar a generar comunidad de diálogo. Y bueno, no les voy a contar el final, luego les voy a contar la historia. Esa historia es bellísima. La otra historia tiene que ver con lógica y inspirados por Filio Episteme, por supuesto, donde se ven estructuras básicas de los silogismos de lógica, empezamos a hacer un juego para tratar de entender y vivir la lógica en la vida y en relación a la naturaleza. Luego hay otros autores, está, bueno, Gina Cázares, mi hermana, que escribió un cuento sobre lo que le sucede a un caballo, a un caballo que cree que es persona y cree que puede ser libre, el tema filosófico lo de la libertad. Hay otro que escribió Fernando Cuevas sobre los árboles, sobre la relación que existe de los niños con los árboles. Hay otro, no me voy a acordar de los autores porque no todos son conocidos míos, pero habla sobre el miedo, sobre la oscuridad. No sé, son 9 historias que yo creo que van a refrescar a quienes ya dan filosofía para niños. Tú lo sabes, que una historia nueva ayuda siempre como a estimular Ay, el sí, pensamiento. sí, sí, sí. Es como una lucecita nuevita, ahí, algo para estrenar. ¿Sabes, Exacto. Leslie, que ya casi estamos terminando, pero yo quiero retomar algo que vos dijiste para hacerte una pregunta, porque vos empezaste esto diciendo que una de las cosas que más te había atraído era la cuestión del método y la cuestión de que había como un proceso ordenado para hacer cosas. Sin embargo, vos y todo lo que vos haces es como muy creativo e incluso vos hablaste de la palabra innovación y como que es algo que te atraviesa. ¿Cómo es que se conjugan estas dos cosas? Porque cuando uno ve un encuentro de filosofía para niños, hay mucho de juego, hay una lúdica que atraviesa a ese encuentro y que se nota que la gente que está allí está disfrutando y está pasando bien, pero también hay mucho de rigor, del rigor epistémico. Contanos un poco cómo es eso. Bueno, yo creo que para innovar cualquier cosa, para descubrir también cualquier cosa, necesitas tener una base. O sea, ¿de dónde partes para poder crear una idea, un cuento, una historia? Cuando yo sugiero, porque en el diplomado que yo doy, también doy un seminario donde ayudo a mis alumnos a que escriban historias para pensar para sus alumnos. Partimos de la base, de dos bases, pues, de la base de la estructura diseñada por Matthew Lipman, Margaret Sharp y, por supuesto, Oscar Jan. Esa estructura de comunidad de diálogo. Nos basamos en eso. Eso tiene que estar. Luego, la otra base es identificar los principios filosóficos que tiene una historia. ¿Por qué no hacemos filosofía con un cuento? No quiero decir alguno ahorita que me vaya a equivocar, pero con un cuento de Disney, por ejemplo, que luego ellos están inspirados en otras historias. Pero bueno, esta estructura de cuento adolece de principios filosóficos que te permitan esta parte que te decía de profundizar y reflexionar sobre algo. Entonces, para poder crear algo nuevo, tienes que tener esa base de estructura de comunidad de diálogo y una serie de identificar tus temas que te gustaría explorar y sumo a yo las habilidades de pensamiento. Voy a mostrarte una lista muy breve, porque hay montones de listas. Te voy a mostrar las que yo identifiqué, al menos para la investigación que hice de mi doctorado. Entonces, yo agrego a esa fórmula, a esa mezcla para poder innovar y crear, qué habilidades del pensamiento me gustaría que se exploraran. Tú lo sabes, Laura, y bueno, a lo mejor los que nos escuchan no lo saben. Uno llega a la clase creyendo que vas a
trabajar hipótesis y deducciones. Pero luego el grupo hace lo que quiere y empieza a trazar distinciones, argumenta para sustentar sus puntos de vista, etcétera. Esto no debe, por supuesto, desanimarnos, al contrario. Tú diseña lo que diseñas tomando esta base pedagógica y filosófica y teniendo en cuenta qué habilidades del pensamiento te gustaría estimular. Aquí pongo algunas, ¿no? Ahí a veces la lista son enormes, al menos las de Lippmann, las de Sharp y luego las de Richard Ennis, este otro autor que te decía del pensamiento crítico, pues amplía mucho las listas de los indicadores del pensamiento. Pero cuando uno crea, incorpora eso y luego incorporas la vida, es Claro. decir, la parte anecdótica, ¿no? Y los autores de las novelas lo hicieron, narraban lo que le pasaba a unos jóvenes, a unos niños, la relación que tenían con sus maestros, con sus familias, entre amigos, con los animales, con la comida. Narras la vida misma. Y eso a mí también me sirve, por supuesto, para poder crear algo diferente. Entonces retomo eso y luego digo, ¿de qué quiero hablar? Entonces, en este cuento que te digo de la Fiesta Express, que me río muchísimo porque la verdad me inspira situaciones y gente que me ha tocado vivir cuando hablamos de la generosidad, cuando hablamos de la miseria. Entonces vas jalando esa parte de tu propia vida y vas diseñando una historia, ¿no? Tengo muchas historias. Uy, ahí hay unos libritos que se publicaron en España hace algunos añitos. Rodolfo Resola, en aquel entonces, tenía ese proyecto de la La revista revista. mexicana. Me Sí. parece que ese trabajo fue maravilloso, todo lo que se Sí. logró en esa época. A mí una vez me mandó un correo, Leslie, ¿por qué no escribes sobre el lenguaje? Yo, el lenguaje, Dios mío, pero qué cosa tan complicada. Entonces me metí a leer a Girón, a profundizar en los grandes filósofos del lenguaje y luego de repente dije, ya lo tengo aquí. Y escribí una historia para esa revista que se llama ¿Quién soy yo? Soy un rompecabezas. Es una pregunta que por supuesto habla de la esencia, pero si no está esa mezcla, tú solito te das cuenta cuando pues un material no da para profundizar más. Am, ya me dirán, ¿no? Quienes usen los cuentos que yo he escrito, pues también me dirán, Leslie, a lo mejor te faltó esto. Ok, Claro. eso siempre nos No, puede faltar. algo siempre puede faltar, pero la intención está ahí, se diferencian de otras historias en esta provocación, en este desafío a pensar las cosas y problematizarlas. Te leo que Oye, por acá hay gente que dice, el libro estaría genial, cada historia es fantástica y las preguntas provocan grandes reflexiones y análisis en diversos temas. Y ya hay alguien preguntando si está disponible en Uruguay y hablan de Filos y Sofi, como le ponen un corazoncito, como diciendo qué lindos nombres. Leslie, me dijiste que cerraste hace poco tu trabajo doctoral con la presentación de tu tesis, pero hace un rato me dijiste que una de las cosas en que te había interesado más investigar tenía que ver con cómo filosofía para niños nos atraviesa ya no a nuestros estudiantes, sino a nosotros mismos como educadores. ¿Verdad? Que habías estudiado algo de eso para tu tesis magistral, creo que de maestría. Entonces, te pregunto a vos, ¿cómo te atravesó la vida este proyecto? Ya no como docente, ¿qué cosas de tu vida cambiaron? Como en las grandes rupturas que uno tiene en la vida, y cuando logras salir de ellas, bien librado, yo le digo sobrevivir a ellas, tú te transformas. Entonces, a lo largo de mi experiencia como maestra de filosofía para niños, viví una ruptura que me liberé y ahora me hace trascender en la persona que quiero ser, que soy yo.
yo he tomado como muchas posturas. No quiero decir que soy inflexible, no, soy lo más flexible que puedas encontrar en muchos sentidos, pero también en la flexibilidad, al igual que en los métodos, hay estructuras que a mí me mantienen de pie, que me mantienen como ser humano, que me mantienen como mujer, que me mantienen como pedagoga, como investigadora, como creadora de historias. Y uno de esos pilares es filosofía para niños, porque lo has mencionado y tú creo que te has especializado bastante en esto, ya lo platicarás con tu grupo, el tema de atreverte a cuestionar tu propia vida te dispone de otra manera. A decir, ¿será? ¿Y si no? ¿Y por qué no? ¿Podríamos? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué voy a estar ahí? ¿Por qué quiero esto? Esa capacidad de preguntarte me la ha dejado, por supuesto, el proyecto de filosofía para niños. Yo no sé si me siga dedicando después. Hasta el momento sí, es parte de mi proyecto de vida, pero en mi vida personal también es un camino que me ha ayudado a transitar estas preguntas y sobre todo a explorar diferentes alternativas a lo que uno cree que a veces sabe que vas a responder, pero ya que encuentro una respuesta y digo, ¿y si fuera diferente? ¿Y qué haría la Leslie del futuro? ¿Y qué haría la Leslie del pasado? Entonces, reboto esa pregunta y esa creo que es una de las grandes lecciones que me ha dejado el proyecto de filosofía para niños. Y luego Al juzgamos siempre. final tenía razón Juan Carlos, ¿no? Cuando Juan Carlos Lao, el querido Juan Carlos Lao, cuando decía o definía que esto tenía que ver con la construcción de un trayecto vital, ¿verdad? Mira, él tan lindo hizo el prólogo de mi libro de filosofía, de imbricar filosofía para niños en centros escolares. Él tenía esa actitud de vida. Ya de su cátedra lo disfrutaba y todo, pero más disfrutaba caminar con los amigos, hacer una charla con preguntas, atreverse a explorar diferentes puntos de vista. Fíjate que ahora que lo mencionas, él también fue una gran inspiración en mi trayectoria, mi gran amigo Juan Carlos Largos. Bueno, todos han dejado, por supuesto, tú has dejado también una impronta Gracias bellísima con la forma en la que hablas, dialogas y profundizas en las ideas. Todos vamos dejando huella, a pero todos. la pregunta va quedando, ¿no? Es como el rebote cuando tienes una certeza, el rebote que te ayuda a ser más humana y te ayuda a comprender mejor lo que te está pasando. Y Y bueno, ese rebote que te ayuda a ser más humana. Última pregunta porque ya estamos terminando. Ese rebote que te ayuda a ser más humana, ¿cuánto tiene de infantil? ¿Podrías decir que te has infantilizado, que la vida es mejor ahora en esa cuestión infantil, que a veces decimos infantil como despreciando, pero a mí me gusta esta cuestión de infantilizar desde un punto de vista positivo, ¿no? ¿Qué decís? ¿La cercanía a las infancias te ha dado una mejor forma de pensar la vida o de estar en el mundo? mira, es como cuando optas en una reunión, ¿no? Estás en una reunión de adultos, hay niños, ¿con quién te vas a platicar? Antes solía irme más con los adultos, ahora prefiero irme con los niños, con las niñas. Y con esta frase bíblica, dejen que las niños y los niños se acerquen a mí, me encanta. O sea, de verdad lo disfruto. En Claro. un colegio queridísimo que tengo, que es el Plan, que compartí hace rato que trabajé con ellos en el norte de Ciudad de México. Yo voy y capacito a las maestras, nos divertimos muchísimo, pero les digo, ¿y cuándo lo hacemos con los grupos? Porque lo más lindo es cuando yo encuentro ese pensamiento auténtico. No quiero decir que con adultos no lo encuentre, lo disfruto mucho cuando se da, pero ese pensamiento tan espontáneo, tan sugerente, tan divertido, como dices, me mantiene niña de 54 años. Entonces, lo disfruto bastante, Laura. Leslie, ¿hay algo que te hubiera gustado comentar y no hubo tiempo o algo con lo que quisieras despedirnos, algo que quieras agregar?
Bueno, siempre regalo preguntas para despedirnos, pero a quien puso por ahí Filos y Sofi, que busquen nuestro canal de YouTube, Centro Acertum, que busquen en Instagram. También yo estoy Leslie Cázares, pongo puras locuras de vida y que eso también me anima mucho a compartir la vida misma, mis experiencias y mis hallazgos que he tenido personales, pero está todo lo de página de Centro Acertum, Instagram, Facebook, YouTube, y ahí están el Filos y la Sofi, y muy pronto van a ver, por supuesto, más cosas de la doctora Jones, del personaje, del cuento y demás. Pero la pregunta que me gustaría regalarles para despedirnos sería que piensen cualquier decisión que vayan a someter en este fin de semana, que digan, ¿y por qué no? Cualquier decisión de que, como que el cerebro a veces se jala porque, no, es que no lo hagas porque no lo debes de hacer. Y esa parte infantil, Laura, que mencionas ahorita, te ayuda a ver, ¿y por qué no? Muévelo a otro lado, diviértete con esa posibilidad y posibilítalo. Entonces, cuando decimos, ¿y por qué no? Y esa hermosa pregunta me va a inspirar, nos está inspirando, pues la escuchamos del profesor Emilia Suara de Barcelona, que en paz descanse también en pandemia. eh, pues lo perdimos literalmente, pero él hacía esa pregunta ¿y por qué no? Y estoy escribiendo un cuento con Iñaki, con Ignacio Andrés, con esa pregunta de ¿y por qué no? Entonces, con esa me gustaría despedirme, Laura, agradeciéndote de corazón, por supuesto, la escucha. Es pues hora y media hablando, qué pena. Me gusta más escuchar, pero gracias por también escucharme en este canal. Muchísimas gracias a vos, Leslie. La directora tuvo que irse ante una urgencia, pero bueno, te abrazamos, te recibimos con muchísimo cariño y te agradecemos enormemente la generosidad y el tiempo compartido. Excelente, mi Laura. Espero que la vida nos junte pronto y Ojalá. te llevo los libros. De alguna manera te los haré llegar. Tú tranquila. Muchas gracias, corazón. Hasta pronto. Un beso a Chao, todos. Gracias. chao, gracias, gracias.